¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre las publicaciones que se hicieron en la página de Fiscalía del día 14 al 20 de noviembre de 2022. Iniciamos. 1. En crédito hipotecario, el CAT es referente adecuado para determinar usura. El Pleno de Materia Civil y de Sexto Circuito determina que si se trata de contrato de mutuo con garantía hipotecaria, el jugador puede tener en cuenta el costo anual total de un crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo, con la finalidad de analizar si son usurarias las tasas pactadas respecto a los intereses ordinarios del acto jurídico mencionado en primer lugar, dada la similitud que existe entre el contrato de mutuo con garantía hipotecaria y el contrato de crédito hipotecario. 2. Contadores que administren recursos de sus clientes, obligaciones antilavado. En el artículo 17 de la Ley Federal de Antilavado se prevén las operaciones que se consideran vulnerables y por las cuales es necesario presentar avisos ante la autoridad. Entre las distintas actividades ahí enlistadas se encuentra la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente ciertas operaciones ahí enlistadas. Dentro de esas operaciones que se lleven a cabo en nombre del cliente se encuentra la administración y manejo de los recursos de sus clientes y el manejo de cuentas bancarias de ahorro de valores. Está el caso, por ejemplo, cuando el contador tiene firma para los cheques y hace disposición de los recursos de la cuenta del cliente. En este caso tiene que presentar sus avisos antilavado. Caso diferente a que cuando el contador hace pago por cuenta de terceros, cuando por ejemplo el cliente le pide que le ayude a pagar el seguro social o los impuestos, ya sea porque no tiene tiempo, porque no sabe. En este caso no se presentan avisos ya que no hace manejo de los recursos, sino que hay un reembolso del dinero. Número 3. Análisis y diferenciación entre los conceptos entregados a los trabajadores. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivos por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. De lo anterior se presume que una amplia multitud de conceptos integran al salario para fines laborales. En la práctica es usual que como parte del convenio laboral se ofrezcan prestaciones superiores a las de ley. También sucede que sin que esté formalizado en contrato, el patrón realiza pagos recurrentes a los trabajadores, mismos que pudieran considerarse integrantes del salario. Para resolver qué pago sí forma parte del salario es preciso identificar la naturaleza de este, y en este sentido la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado la tesis 2A-J 35-2002 los elementos que permiten identificar si un pago hecho al trabajador tiene la naturaleza de salario o no. Dichos elementos son que la prestación no debe tener su origen en la ley, sino en las disposiciones pactadas entre el patrón y los trabajadores, se debe entregar al trabajador de manera ordinaria y permanente como prestación al servicio desempeñado, y la prestación se considera parte del salario siempre y cuando su pago no se encuentre condicionado, es decir, que la forma en que se pacte no impide la libre disposición del trabajador de esa parte del salario. Como ejemplo está el bono de productividad. Este tiene la finalidad de incentivar la productividad laboral del trabajador, por lo que es una prestación que se entrega al trabajador a cambio de su trabajo, por lo tanto debe de considerarse como parte del salario siempre que se perciba de forma ordinaria y permanente. 4. Criterios para inspeccionar subcontratación laboral en industria agrícola. Con fecha 14 de noviembre de 2022 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionadas con la agroindustria de exportación. Para efecto de las inspecciones en materia de subcontratación, la actividad de recorte, cosecha y recolección de fruto forma parte de la actividad económica preponderante de las empresas o personas físicas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, ya que es indispensable contar ya con la fruta cortada para iniciar con el proceso de la venta, la distribución, la comercialización o la exportación. Por tanto, en caso de que el fruto sea adquirido por parte de las empresas dedicadas al empaque, distribución y exportación de fruta en el árbol, los trabajadores deberán ser contratados por estas. Por otra parte, si los frutos se adquieren cortados o cosechados, los trabajadores deben de ser contratados por el productor de los mismos. La actividad de corte, cosecha o recolección no se considera especializada, por lo que no se ve viable su registro en el REPSE. Las empresas que actualmente desempeñan la actividad de corte, cosecha o recolección podrán fungir como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección y entrenamiento y capacitación. Y en este sentido sí pueden estar registradas como REPSE. 5. Proyectos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
haciendo modificaciones al registro en el REPSE. Con fecha 10 de noviembre de 2022, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social somete a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, un anteproyecto de acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas. Dichos cambios son los siguientes. Artículo 8, plataforma y requisitos a cumplir. Hay que subir en formato de PDF el SUA que te da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo 11, facultades de la unidad de trabajo y unidades administrativas. El cambio consiste en que se puede solicitar información a las empresas beneficiarias, que antes esto no se contemplaba. Se adiciona el capítulo 3 bis, que va del 13A al 13G. 13A, vigilancia en materia de registros. Se establece que la UDT vigilará el cumplimiento de las disposiciones en materia de su contratación laboral en los centros de trabajo registrados en el REPSE, así como las empresas beneficiarias a los servicios. 13B, se indica que los inspectores federales de trabajo podrán solicitar toda la información y documentación que permita corroborar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en materia de su contratación y lo dispuesto en el presente acuerdo. 13C, aspectos a verificar de los inspectores. 13D, marco legal de vigilancia. 13E, constancia de inspección. 13F, procedimiento administrativo y la cancelación. Y artículo 13G, criterios de la UDT. Artículo 14, negación del registro. Se adicionan dos supuestos para la negación: por incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y por identificarse incumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 15, supuestos de cancelación del registro. Se adicionan 4 registros: por entregar información falsa, cuando se identifique en una revisión, si se identifica que se entrega documentación falsa o diferente a la que ya se presentó en la plataforma. La otra es proporcionar información diferente. Otra por advertirse incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y por identificarse incumplimiento a las condiciones de trabajo establecidas en la Ley Federal del Trabajo. 15A, solicitud de cancelación. Se abre la posibilidad de cancelar el registro en el REPSE siempre y cuando se exponga y se justifique la razón. 15B, modificación del registro. Se prevé la posibilidad de presentar una solicitud de modificar o actualizar las actividades inscritas en el registro del REPSE. Esto para que coincida las personas morales con su acta constitutiva y las personas físicas con su constancia de situación fiscal. 15C, plazo para respuesta a la modificación. La autoridad tiene 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la misma. Vigencia, pues todavía falta que se apruebe por la CONAMER y entrará a vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 6. Donación entre cónyuges se perfecciona con la muerte del donante. El contrato de donación entre cónyuges se perfecciona con la muerte de la parte donante, por lo que la transmisión de la propiedad del bien donado ocurre hasta ese momento. Así lo determina la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia por contradicción de tesis. En los casos en que el legislador establece que las donaciones entre cónyuges puedan revocarse libremente y se confirmen con la muerte de la parte donante, el contrato se perfecciona con este último hecho. SAT debe implementar medidas para agilizar citas en el PRODECON. En su página de internet, la PRODECON haciendo un análisis temático con número 08-2022, en el que básicamente dice que hay ciertas personas que están siendo afectadas en el proceso de obtener una cita, que son las que tienen inscripción en el RFC, personas físicas mayores de 18 años, la generación o renovación de personas físicas para la FIEL y la presentación del aviso de cancelación del RFC por liquidación total del activo. En este sentido, la PRODECON da algunas propuestas, soluciones que se pueden dar. Entre ellas es modificar las reglas misceláneas para que en lugar de que se dé un año para las firmas que ya están renovadas y se puedan renovar a través de la ID SAT, pues se amplía a 2 años. Novena modificación a resolución miscelánea fiscal para 2022. Con fecha 15 de noviembre de 2022 se publica en el Diario Oficial de la Federación la novena resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2022. Dicho análisis se estará viendo en la página de Fiscalía. Reforma a la Ley Federal de Derechos para 2023. Con fecha 15 de noviembre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Con esta publicación se oficializan los cambios en esta ley y que se aplicarán para 2023.
Ley de Ingresos de la Federación para 2023, con fecha 15 de noviembre de 2022, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023. Entre otras cosas, siguen los mismos estímulos fiscales, que son el de caseta, 50%, estímulo del IES para las agropecuarias y el estímulo del IES para los transportistas. La tasa de recargos va a seguir igual respecto a la de 2022. Se prevé que suba un poco el PIB al 3%, la inflación baje un poco al 4.7% y el precio del petróleo y el barril un poco que baje a $68 por barril. Firma del SAT no es válida para suscribir escritos en línea para la Procuraduría de Justicia de la Federación. En esta noticia, Fiscalía nos dice que la Procuraduría Federal de Justicia de la Nación dice que es inválido presentar una demanda y firmarla con la e-firma, ya que debe estar firmada por la persona que firma la demanda. Creación de más tribunales colegiados de apelación. Básicamente nos menciona que con el fecha 16 de noviembre se abren más tribunales en la ciudad de Culiacán, La Paz, Hermosillo, Tijuana y Puebla. Tratamiento de nuda propiedad y usufructo en 2022. Como parte de las reformas para el 2022 fueron aprobadas una serie de cambios en torno al desmembramiento de los atributos de la propiedad, siendo los principales los siguientes. El valor del derecho de usufructo será considerado ingreso acumulable, informativas que deben presentar los fedatarios, reglas para determinar la ganancia en enajenación de la nuda propiedad o usufructo del bien y las inversiones. 14. Límite de 20 millones de pesos para deducción de intereses. La tercera reunión bimestral de síndicos de 2021 solicita a la autoridad aclarar el funcionamiento del artículo 28 de la fracción 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se limita la deducción de intereses. En ese sentido, el SAT precisa que no deberán entrar en el análisis para determinar la limitante de deducción de intereses a aquellas empresas que no tengan este tipo de deducciones. Por lo tanto, se puede interpretar que únicamente se repartirá la limitante de los 20 millones entre las entidades que tengan gastos por intereses. Disposiciones de carácter general aplicables a los retiros programados. Con fecha 16 de noviembre de 2022, se publica en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones de carácter general aplicables a los retiros programados. El 14 de octubre de 2022 entraron en vigor las nuevas bases biométricas para el cálculo de las reservas técnicas y del requerimiento de capital de solvencia del esquema de solvencia de seguros de los pensionados derivados de la Ley de Seguridad Social, expedidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad como lo establece la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Límite para solicitar saldos y aplicar acreditamientos y deducciones para reciclo. La fracción 7 del artículo 2 transitorio de la iniciativa nos dice que las personas físicas que tributan el reciclo y que antes de 2022 tributaban como agapes, personas físicas, actividades empresariales y profesionales y o arrendamiento, deberán de aplicar en la declaración anual del ejercicio 2022 los acreditamientos y deducciones que tuvieran pendientes. Pero esto deja varios problemas o preguntas, que son, por ejemplo, ¿cómo podrán ser aplicables en el reciclo si este régimen se caracteriza precisamente por no admitir deducciones? Así como lo dice el artículo 113E, que dice que para la determinación de los pagos provisionales se debe tomar en cuenta los ingresos sin deducción alguna. Podrán deducir aún más la base gravable de permitirse su aplicación durante el primer año. En el caso de inversiones, ¿se podrá aplicar todo el monto que se tenía pendiente por deducir o solo la parte a la que se tuvo derecho? Y en cuanto a las pérdidas fiscales pendientes, nos dice que las personas físicas que tributaban como agapes y las personas que tributaban en actividades empresariales y profesionales podrán disminuir la pérdida fiscal directamente de los ingresos. 17. No procede pago de intereses ante incremento de pensiones del ISSSTE. El Pleno en materia penal administrativa, el 18º circuito, determina que es improcedente el pago de intereses por las diferencias derivadas del incremento de las pensiones otorgadas conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al no estar previstos por dicha legislación. 18. Multas por falta de carta aporte. ¿Qué sucede si no se acompaña la carta aporte? Pues adicional a que te puedes hacer equiparable como a contrabando y a que se puede hacer que pueda presentarse como no deducible
Pues te puede hacer acreedor una multa si caes en una verificación por parte de la autoridad y no se presenta, ya sea en forma impresa o digital, el CFDI con complemento cartaporte, pues va la multa de 760 pesos a 14.710 pesos. 18. Multas por falta de carta aporte. ¿Qué sucede si no se acompaña la carta aporte? Al si el problema de no poder deducir los fletes, puedes caer en la presunción de contrabando o existe la posibilidad de hacerte acreedor una multa. Si caes en una verificación por parte de la autoridad y no muestras en formato digital o la representación impresa o en papel del CFDI con complemento de carta aporte, puedes llevarte una multa de 760 a 14.710 pesos. Incluido esto, hay multas por no entregar o no poner a disposición a tus clientes los comprobantes fiscales que van desde los 17,000 hasta los 93,000 pesos, y otra multa que va de 1 peso a 10 pesos por cada comprobante fiscal con errores. 19. Tratamiento fiscal de las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Entiéndase por caso fortuito los eventos de naturaleza y por fuerza mayor los que tienen relación con el hombre. En ese sentido, la ley del impuesto sobre la renta establece en el artículo 37 que las pérdidas de los bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor que no se reflejen en el inventario serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra. La cantidad que se recupere se acumulará en los términos del artículo 18 de la ley del ICR. Y al hablar de que no se refleja en el inventario, hace referencia a los del artículo 32, que son las inversiones. Y aquí muestra un ejemplo de caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito, hay una tormenta o un huracán. ¿Qué hace? Pues descompone los equipos de cómputo o puede que se incendie la bodega. Caso de fuerza mayor, puede haber un choque automovilístico o un robo. 20. Operaciones por las que se prohíbe el uso de efectivo. El artículo 32 de la ley antilavado se prohíbe dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones ante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos en los siguientes supuestos. Aquí puse una tablita que va de actividad, límite en UMAS y cuánto es el equivalente a moneda nacional. Compraventa de inmuebles son 8.025 UMAS, que representa 772,000 pesos. Compraventa de vehículos, la compraventa de relojes, joyería, metales preciosos, adquisición de boletos que permita participar en juegos de apuestas o concursos de sorteos, servicio de blindaje, compraventa de acciones, arrendamiento de inmuebles. Todos estos van de los 3.200 sumas, que representa 308,000 pesos. 21. CFDI con público en general sin multa por no cumplir los requisitos. En el artículo 83 del código se prevén las infracciones por incumplimiento de la contabilidad, y en la fracción 7 como cita dice: no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales por internet de sus disposiciones cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedidas sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. No entregar o no poner a disposición la representación impresa que dichos comprobantes cuando ésta les sea solicitada por sus clientes, así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por internet que amparan las operaciones realizadas con el público en general, o bien ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas los requieran. En este sentido, el Pleno 14º Circuito determinó que las diversas conductas infractorias previstas en la fracción 7 del 83 del Código Fiscal no advierte una multa para las facturas erróneas cuando se emiten para el público en general, porque dicha aplicación va a las facturas que van para clientes en específico. 22. Anteproyecto de la quinta modificación de la miscelánea fiscal para 2022. Básicamente el cambio establece un día inhábil para la administración desconcentrada de Oaxaca, que es el día 17 de noviembre de 2022. 23. Cómo determinar la densidad calórica de los alimentos para efectos del IEPS. En el inciso J del artículo 1 de la fracción 1 del artículo 2 de la ley del IEPS se establece que habrá una tasa del 8% a aquellos alimentos no básicos con alta densidad calórica que contengan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Los alimentos que se ubican en el supuesto son botanas, productos de confitería, chocolates y productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. En el mismo inciso J hace referencia a que si ya se muestran las kilocalorías en la etiqueta, pues se agregará con esta referencia. En caso de que el alimento no contenga la etiqueta, se entenderá que el alimento sobrepasa esas kilocalorías y pues en una visita o en inspección el contribuyente tendrá que demostrar lo contrario.
¿Qué es una kilocaloría? Pues una kilocaloría es la cantidad necesaria de calor para elevar un litro de agua de 14.5 grados Celsius a 15 grados Celsius. ¿Cómo se mide? Pues hay una norma oficial que te dice que se debe hacer un promedio entre las calorías y las grasas que contiene cada alimento. Aquí está la tablita de cuántas kilocalorías representan por proteínas, por grasas, por carbohidratos, por alcohol, etcétera. Número 24. Día inhábil en noviembre de 2022 por conmemoración de la Revolución Mexicana. Como ya sabemos, el 20 de noviembre se festeja el Día de la Revolución Mexicana y en este año 2022 se conmemora el 111 aniversario. Y pues esto tiene afectaciones laborales, fiscales, procesales y financieras. En el tema laboral, pues, como dice el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, será inhábil el lunes 21 de noviembre y aquellos que lo trabajen pues tienen derecho a un salario doble según el artículo 75. En materia fiscal, el artículo 12 establece el cómputo de plazos y menciona que el 20 de noviembre, el tercer lunes de noviembre, se conmemora el 20 de noviembre, por lo tanto el 21 de noviembre es inhábil. Entonces tenemos un día adicional en caso de requerimientos o cumplimiento de impuestos. En el tema procesal, ellos dicen que adicional al lunes 21, pues también tiene el 20, aunque este ya es inhábil. Y en el tema financiero, en lo que respecta al sector financiero, las disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2022 en la que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones que fueron publicadas el 24 de diciembre de 2021, señala que el día 21 de noviembre se considera inhábil. 25. Pagos a través de intermediarios de pago. El gasto podría ser no deducible. A través de la regla miscelánea 2.7.1.37 se regula la expedición del comprobante fiscal por internet en los casos en que se utiliza un intermediario o gestor de pagos. La regla prevé los casos en que se utilizan intermediarios de pagos y por esa razón el emisor del CFDI no cuenta con la información del pago. La regla señala que en estos casos se podrá señalar como forma de pago intermediación de pagos. El problema con esta opción es que el CFDI que señalen como forma de pago intermediario de pagos serán considerados como pagos en efectivo, lo que implica el incumplimiento de los requisitos para las deducciones de gastos superiores a 2,000 pesos. La legalidad de esta regla resulta cuestionable al prohibir la deducción de una erogación basándose en la leyenda de la factura que no necesariamente refleja la realidad. Asumir que una operación está pagada en efectivo por el hecho de que el intermediario del pago no proporciona ciertos datos al receptor del pago parece exceder la facultad de la autoridad. En todo caso, esta sería una cuestión a dirimir en tribunales. Esta regla puede obligar a los intermediarios de pago mexicanos a proporcionar más datos a los receptores de pago para evitar la problemática descrita, pero no soluciona el problema tratándose de intermediarios de pagos extranjeros que no estarían sujetos al cumplimiento de una legislación fiscal local. Modificación a catálogos del CFDI 3.3 y 4.0 con fecha 17 de noviembre de 2022. El SAT publica en su página de internet una actualización a los catálogos del comprobante fiscal por internet, tanto de la versión 3.3 como de la 4.0. Dicho cambio radica en los códigos postales para actualizar el horario de verano. 27. Documentación antilavado. ¿Cuánto tiempo debe conservarse? Las personas que realicen actividades vulnerables que se encuentren obligadas a presentar avisos de acuerdo al artículo 23 de la ley antilavado están obligadas a conservar cierta documentación comprobatoria, como lo puse en esta tablita. Documentación comprobatoria, avisos y acuses, el plazo es no menor a 5 años. ¿A partir de cuándo? Pues a partir de su presentación. Soporte de actividades, 5 años, a partir de la fecha en que se realiza la actividad vulnerable. Entidades financieras, 10 años, expediente de los trabajadores durante la vigencia de la relación laboral. 28. Maneja de notas de crédito de descuentos globales contra ventas futuras. Una práctica común en los negocios es que se puede hacer descuentos a ciertos clientes porque hacen compras recurrentes o aquellos contribuyentes que manejan el sistema de puntos. Esto representa un problema ya que se da el descuento sin que exista la venta todavía, es decir, hay un descuento para una venta futura. En este sentido, la guía del llenado de comprobantes fiscales por internet en su página 58 establece 2 criterios para solucionar este problema. El primero es CFDI de egresos relacionados a un CFDI de ingresos. Cuando se devenga o genere el derecho de un descuento global en un futuro, el contribuyente podrá, para los efectos de control, emitir un documento interno
que documente contablemente dicho descuento para aplicarlo una vez que se genere el ingreso en el futuro. Una vez que se dé el ingreso en el futuro, el cual se aplicará el descuento previsto deberá primero expedir el CFDI tipo ingreso correspondiente y a continuación emitir un tipo de egreso que ampare el valor consignado en el documento interno de control, debiéndolo relacionar el de egreso con el de ingreso. Como se muestra en esta tabla, primero se hace, cuando se tiene el descuento, se hace un documento de control interno. Ya cuando se genera la venta, primero se genera el CFDI de ingreso y luego después se genera el CFDI de ingreso relacionando el de egreso con el de ingreso. La otra opción es el CFDI de egresos emitido sin relacionar con un CFDI de ingresos. En esta segunda opción se prevé la emisión de una nota de crédito desde el momento en que se genera el descuento, conforme a las siguientes indicaciones del SAT. Cuando se devenga o genere el derecho de un descuento global, en un futuro el contribuyente puede emitir un CFDI de tipo egreso por el valor de descuento sin relacionarlo a un CFDI de ingreso. Una vez que se genere el ingreso en el futuro, se deberá emitir un CFDI de tipo ingreso correspondiente al cual se le debe relacionar el CFDI de egreso, señalando en el párrafo anterior, debiendo registrar en el campo tipo de relación 02, que es la nota de crédito, los documentos relacionados, y la forma de pago 23, que es novación. Aquí, como se muestra en las gráficas, cuando se hace la nota de crédito, ya se timbra una nota de crédito, y ya cuando se hace la venta, se hace el CFDI de ingreso relacionándolo con la nota de crédito. Y hasta aquí llegamos. Ponce y Cia les agradece su atención.